Una niña dio una señal de auxilio a un exconvicto. Nadie se esperaba lo que hizo después. Las puertas silbaron, y su manita hizo la señal, pulgar doblado, dedos abajo, 2 veces, limpia, deliberada, justo debajo de las cámaras, mientras el hombre la sujetaba del hombro como si fuera una cerradura. El motociclista del pasillo de los cereales se quedó paralizado. Su rostro pasó de la indiferencia a esa peligrosa calma que solo se ve en quienes han perdido demasiado como para volver a apartar la mirada. La niña no parpadeó. El hombre ni se dio cuenta. Un supermercado en un pequeño pueblo de Estados Unidos se había convertido en un escenario donde 2 desconocidos debían decidir qué clase de personas eran. Se llamaba Lily, tenía 8 años, de esas niñas que memorizan la forma de la lluvia en el cristal y guardan detalles como si fueran llaves de repuesto. 3 semanas antes, un policía escolar les había enseñado la señal de «ayuda» en un gimnasio con olor a cera para pisos y almuerzos calientes. En aquel entonces le pareció una tontería. «Practiquen 3 veces», dijo el oficial. «Sus manos lo recordarán cuando su voz no pueda». Hoy, con el hombro dolorido y el pulso agitándosele en las costillas, sus manos lo recordaron 2 veces, firmes, como un destello entre la niebla. El hombre a su lado vestía una cortesía impecable y tenía la mirada vacía por costumbre. Craig tenía un pasado con su madre, Rachel, enfermera, de carácter firme, valiente a pesar del cansancio, quien una vez cambió las cerraduras con dedos que no dejaban de temblar. «Si alguien dice que los envié, llámenme primero», le había advertido sobre el fregadero lleno de platos. Craig había guardado esa advertencia y regresó con mentiras más elaboradas. Hubo un accidente en el hospital. Mencionó los nombres de los médicos. Mencionó el turno. A los depredadores les encantan los detalles. Los convierten en una historia fascinante. El nombre del motociclista era Víctor. Es convicto en los papeles, es soldado en las entrañas, el tipo de hombre al que la gente evita cruzando la calle y del que luego se arrepiente. Él interpretó la escena como un mecánico escucha un motor en marcha irregular, un chico demasiado rígido para el pasillo 4, un sudor inexplicable con el aire acondicionado a tope, un carrito lleno de desconocidos agarrados como si estuviera en una carrera contrarreloj para actuar con normalidad. La salida era crucial, rápida, silenciosa, al fondo del estacionamiento. No se trataba de hacer recados. Era un plan de escape con cupones de regalo. Lily se abrió paso entre el ruido con una mirada que no era suplicante, era precisa. «Hice mi parte. Te toca». Víctor no se plantó. Hizo algo peor, por el bien del hombre. Buscó el silencio con testigos. Amplió su camino, localizó cámaras y puertas, y luego detonó una explosión amistosa. «Oye, ¿eres tú?» Una gran sonrisa, una voz aún más fuerte, de esas que atraen todas las miradas en un radio de 10 metros. Craig se demoró lo justo para delatarse. Lily giró los dedos de los pies hacia Víctor, una decisión de apenas unos milímetros que solo los niños y los ajedrecistas entienden. Víctor se acercó a paso de conversación, aún sonriendo, aún con la voz alta. «Han pasado años. Y esta debe ser tu hija». Sus ojos decían algo completamente distinto, bajos e inexpresivos. «Vi la señal. Si te mueves mal, todo este estacionamiento será tu jurado». Los dedos de Craig se apretaron. Lily se estremeció. El pasillo escuchó. La gente se detenía con los carritos a medio rodar. El hechizo estaba listo. Cualquier empujón, cualquier carrera, cualquier mentira resonaría. Lily respiró hondo una vez, lo suficiente para calmar el temblor en sus rodillas. Entonces hizo lo único para lo que el hombre no estaba preparado. Alzó la voz lo justo para que la oyera el desconocido más cercano. No un grito, solo un tajo seco entre el murmullo. «Mamá dijo que nunca volviera contigo». No fuerte. Precisa. Una frase que transforma la curiosidad en protección. Las cabezas se volvieron. Una cajera dejó el escáner. Un timbre sonó a lo lejos como un disparo de salida que no le correspondía. Víctor se interpuso entre ellos sin tocarlos, con el cuerpo pegado a la pared, la voz aún dulce como la miel para el público. «Amigo, vamos a tomarnos un minuto afuera, ¿sí?» Su sombra se proyectó sobre Lily, no sobre Craig. Los ojos de Craig se dirigieron a la salida, a las cámaras, a los desconocidos que ahora buscaban una razón para ser útiles. Su plan dependía del silencio. Esto no era silencio. Craig mantuvo la sonrisa que no se reflejaba en sus ojos. «Llegamos tarde», dijo sin decir nada, a la vez que a todos, moviendo su cuerpo para bloquear a Lily como una cortina humana. Víctor no picó el anzuelo. Dejó que el silencio inundara la habitación y luego lo dirigió a la cajera más cercana con un leve gesto. «Señora, una cosa rápida, un niño perdido». No era una acusación.
Era una etiqueta que la tienda podía usar sin problemas legales. La mano de la cajera se cernió sobre el teléfono. A Craig le palpitaba la mandíbula. Su plan tenía un enemigo al que no podía vencer. La atención, la respiración de Lily se volvió tenue y caliente. Recordaba la formación, moverse hacia la luz, hacia los mostradores, hacia los nombres en las credenciales. Dio un paso en falso hacia la caja, tan pequeño que podría confundirse con nerviosismo. Craig apretó los dedos. La sonrisa de Víctor se ensanchó. «Oye, tío, ¿sigues en el almacén de la Ruta 9? Su tono era como una trampa para la siguiente mentira de Craig. Si te equivocabas, estabas perdido. Craig se mantuvo neutral. «Otro trabajo». «Claro, claro», dijo Víctor, con una voz tan aguda que casi picaba. «Es difícil mantener algo desde... ya sabes». Dejó la frase en el aire, para que solo Craig pudiera oír el final. Llegó el gerente, con su portapapeles y una expresión de preocupación. «¿Todo bien?» Víctor no apartó la vista de Craig. «Lo estamos solucionando. Nos vendría bien alguien que vigile la entrada». El gerente asintió a un reponedor, que se dirigió a la salida como si nada pasara. Ese «nada» generaba testigos a cada segundo. 2 adolescentes aminoraron el paso con sus carritos. Un padre se detuvo con una caja de agua. El ambiente cambió. Un tenue hilo de protección recorría a los desconocidos, que aún no encontraban las palabras para expresarlo. Craig intentó mostrarse amable y autoritario. «Cariño, nos vamos». Lily se tranquilizó. «Necesito llamar a mi madre». Una frase simple y directa, de esas que ningún adulto quiere oír. Víctor se dirigió a la cajera. «¿Podría llamar a Rachel Miller, por favor?» Estaba adivinando el apellido. Había oído a Lily susurrar «Rachel» y se arriesgó. La cajera parpadeó y luego activó el intercomunicador. «Rachel Miller, por favor, venga a la caja». Los ojos de Craig se movieron rápidamente, presa del pánico. Si se marchaba, parecería culpable. Si se quedaba, perdería tiempo. Los depredadores adoran el momento oportuno. Los testigos, el tiempo recurrió al encanto. Ha habido un malentendido. Víctor sonrió como si la puerta estuviera cerrada. Entonces, con gusto lo aclararemos aquí mismo. El gerente se acercó, con voz suave y las palmas abiertas. «Señor, la política de la empresa dice que verificamos cuando un niño lo solicita». La sonrisa de Craig se entreabrió, como un pequeño corte de papel. A Lily le temblaron las rodillas. Apretó las manos para evitarlo. Pulgar adentro. Dedos abajo. Una vez más, un leve destello de verdad en una habitación que de repente sabía leer. Un guardia de seguridad apareció sigilosamente, sin prisa, sin hacer ruido. Craig lo analizó, las puertas, los ángulos. Cambió el agarre del hombro de Lily al asa del carrito, un movimiento que parecía casual y decía, «listo». Víctor se acomodó, bloqueando el paso a la salida sin tocar a Craig. «¿Sigues en el centro de reinserción cerca de ELM?», preguntó, casi amablemente. Los ojos de Craig brillaron, apenas un instante. Víctor había dado en el clavo. Un exconvicto reconoce a otro exconvicto. O al menos el olor a papeleo lo delataba. Lily se quedó mirando la línea roja del escáner de códigos de barras, pensando en la bibliotecaria que decía, «Las líneas te indican dónde colocar las cosas para que no se pierdan». Simuló hablar en voz alta. «Mi madre decía que las historias cambian cuando te observan». No estaba ensayado. Era como si una niña llamara a la gravedad por su nombre. El gerente tragó saliva. El cajero apretó el dedo en el 911 sin pulsarlo. El guardia buscó su radio. El plan de Craig pasó de salir a escapar. Su mano se movió hacia el bolsillo. El tono de Víctor se volvió suave como la seda. «Cuidado, hermano. Lo que sea que tengas ahí dentro se ve mal en cámara». Señaló con la barbilla la cúpula sobre ellos. Craig levantó la vista a pesar de sí mismo. Un reflejo fatal, reconocer el ojo en el techo. Los adolescentes inclinaron sus teléfonos lo justo para que quedara claro. Incluso el refrigerador de refrescos parecía zumbar más fuerte. Por un instante, Lily sintió el viejo miedo, ese que te hiela la sangre. Luego se transformó en ira, una ira pura, honesta, la ira de una niña de 8 años por sentirse tratada como un simple equipaje. Se movió. No mucho. Lo justo para colocar a Víctor entre ella y la mano derecha de Craig. Un clic de ajedrez. Peón a la casilla segura. Craig no había improvisado.
En su bolsillo llevaba una hoja impresa doblada, horarios de las puertas, puntos ciegos de las cámaras del mes anterior, una nota sobre el turno del martes. Esto no era un capricho. Era un ensayo. Víctor le había enviado un mensaje de texto de 3 palabras a un viejo contacto en cuanto vio la señal, antes incluso de hablar, simulacro ámbar ahora. No esperó a tener certeza. La invitó a llegar a una escena ya iluminada. Craig sintió que la sala conspiraba, cortés, implacable. Ya terminamos, siseó, y empujó el carrito hacia adelante. El golpe fue leve, pero el sonido resonó en toda la tienda. El guardia intervino. El gerente levantó una mano. El cuerpo de Víctor no se movió, su voz sí. Lily, quédate junto a la caja. Ella obedeció. 2 pies que se hicieron una promesa, o yo salgo de pie o él. Si quieres ver hasta dónde intenta Craig tentar a la suerte y cómo toda esta tienda se convierte en un laberinto para él, suscríbete ahora. El siguiente paso es lo que define quién corre y quién responde. El traqueteo del carrito cesó, y con la ilusión de control de Craig. Buscó huecos, el extremo del pasillo, la panadería, la puerta de incendios, y encontró cada camino ya despejado por la mirada de todos. Víctor no lo acosó, controló el espacio. Gerente, ¿podemos mantener esas puertas abiertas un segundo? Preguntó, como si pidiera servilletas. El gerente asintió a la recepcionista, quien cambió de postura de una manera que indicaba que las puertas se abrirían más despacio de lo que el pánico pudiera correr. Lily fijó la mirada en la luz de la caja registradora, firme, sin parpadear, roja como un metrónomo, y dejó que marcara el ritmo de su respiración. El oficial le había dicho, practique 3 veces, su cuerpo lo recordará cuando su mente se desoriente. Así que practicó algo nuevo, la distancia. 2 casillas hacia atrás, fuera del alcance de Craig. Una casilla a la izquierda, hacia el escáner. Estaba construyendo pequeños muros con las casillas del suelo. Víctor se preparó sin avisar. Señor, le dijo al guardia, ¿le importaría acompañarme al vestíbulo? Solo necesito un mejor ángulo. No iba a ninguna parte. Simplemente reposicionó el tablero. Víctor en la línea de salida de Craig, el guardia a su lado, el gerente dentro de su campo de visión periférico, el cajero con un dedo cerca de la ayuda. Se colocó de manera que la cámara domo tuviera una vista clara de la mano derecha de Craig. Los depredadores no temen la fuerza, temen la prueba. La voz de Craig intentó sonar cálida. Cariño, diles que estamos bien. Lily sintió el temblor recorrerle las muñecas y luego subirle por los brazos como un alambre frío. Recordó la regla de su madre junto al lavabo, confía más en tus pies que en tu miedo. Deslizó una zapatilla hasta que tocó el riel inferior del mostrador, su ancla. Quiero a mi mamá, dijo, ni suave ni fuerte, con voz mesurada, como si estuviera poniendo precio a algo. La cajera tragó saliva y volvió a coger el teléfono. El teléfono de Víctor vibró una vez en su palma. Ni siquiera miró la pantalla, solo la leve vibración que esperaba. Habló como si estuviera anunciando el tiempo. ¿Funciona la radio de la tienda? El gerente se lo entregó y Víctor pulsó 2 veces. En algún lugar del edificio, 2 empleados comenzaron a acercarse lentamente a la entrada sin parecer que los hubieran llamado. La práctica hace que la coreografía parezca casualidad. Craig se cambió la máscara. Mira, sé cómo se ve esto, dijo Víctor, manteniendo la sonrisa, pero acortando las palabras. Genial. Vamos a arreglarlo. Una identificación para ti. Y una llamada a su madre desde tu teléfono. Los dedos de Craig se detuvieron un instante de más. Claro que tenía un teléfono. Con los nombres equivocados. Lily recordó la regla de la bibliotecaria sobre los lugares concurridos, elegir a un adulto y no apartar la mirada de él. Eligió al gerente, portapapeles, voz suave, manos firmes, y preguntó, ¿tienen una sala para el personal? La pregunta no fue casual. Sembró una imagen, una puerta que Craig no cruzaría sin quemar lo que quedaba de su disfraz. El gerente lo entendió y se acercó a Lily, sin tocarla, simplemente creando un nuevo centro de gravedad. Víctor se movió de nuevo, dándole la espalda al carrito para que Craig tuviera que empujarlo para moverlo. Todavía no puedo creer que nos hayamos encontrado, dijo con ligereza, y luego su tono se atenuó por un instante. ¿LM House? La forma en que las pupilas de Craig se contrajeron lo decía todo. Esta vez no era una suposición. Un recuerdo del pasado, como una cicatriz. Giro inesperado. El teléfono de Lily no estaba apagado. Estaba en modo avión dentro de su bolsillo para evitar que la función Buscar Me emitiera una señal. Lo activó con la uña del pulgar y, sin mirar, pulsó el botón lateral 2 veces. SOS de emergencia activado.
La pantalla en negro para todos excepto para su latido. Craig tanteó el terreno con palabras. Señor, está armando un escándalo. Víctor extendió las manos como un anfitrión. Los escándalos salvan a los niños. En privado es donde ocurren las cosas malas. Volvió a inclinar la cabeza hacia la cámara, invitando a Craig a decidir si quería ser una cara en un archivo para siempre. El recepcionista tosió cortésmente. Tenemos 2 agentes en camino. Aún no sonaban las sirenas, solo la idea de que se movieran a través de las paredes como una marea invisible que se siente en los tobillos. Craig se humedeció los labios. Le quedaba un último movimiento que no lo delataría, hacer que Lily se moviera primero. Vamos, dijo, ahora con voz más suave, como un cuento antes de dormir. Tu madre te está esperando. Lily alzó la barbilla. Me dijo que tus historias cambian cuando la gente te observa. La frase no era bravuconería, era una llave maestra que cerraba muchas puertas a la vez. Los adolescentes con los teléfonos los dejaron y simplemente miraron, ojos de verdad, no lentes. El padre con la caja de agua movió su carrito unos centímetros a la derecha, lo que a veces es todo lo que una comunidad necesita para funcionar como tal. Víctor se giró para que solo Craig pudiera oírlo. Si te vas solo, esto termina contigo. Si la tocas, conocerás una versión de mí que no olvidarás. No era una amenaza. Era un futuro con dientes. Giro 2. La política del gerente no era un farol. El mes pasado, tras una capacitación a la que nadie quería asistir, añadieron una palabra silenciosa por el intercomunicador que significaba bloquear la transmisión de la cámara a la nube ahora. La cajera lo dijo como si fuera un aviso normal para limpiar un derrame. Un pequeño LED rojo parpadeó en el monitor de la oficina. Si Craig huía, el mundo seguiría observándolo después. La mano de Craig finalmente se separó del carrito. No se rendía. Calculaba los daños. Si escapaba con las manos vacías, aún podría desaparecer. Si luchaba allí, sería noticia antes de la cena. Adoptó la valentía del cobarde, la retirada como estrategia, y luego hizo algo inesperado. Le sonrió a Lily. Siempre fuiste dramática, dijo, y dirigió la mirada hacia la puerta de incendios. Lily lo vio. Víctor también. Pero ella se movió primero. Ahora, susurró, no a Víctor, sino para sí misma, y pulsó el SOS. Un suave tintineo en su bolsillo, nada para nadie más, todo para la central, ubicación en vivo, llamada silenciosa. Cruzó la mirada con Víctor un instante y asintió una vez. Preparada. Decidida. Nada de equipaje. Víctor se movió 5 centímetros a la izquierda para apartar a Craig del tablero y dirigirlo hacia la puerta de incendios. El guardia se movió a la derecha. El recepcionista se plantó. El gerente respiró hondo, lenta y profundamente. La cajera sostenía el botón del localizador como si fuera una mano. La estrategia de Craig se desmoronó. Optó por lo único que quedaba, el caos. Su mano se abalanzó sobre el carrito, lo lanzó derrapando hacia los adolescentes y giró hacia el pasillo más allá del extremo del pasillo. Comida para mascotas, un largo tramo recto. No tuvo un arranque limpio. Las ruedas chirriaron como una alarma. Una bolsa se rompió. Las latas rodaron. La tienda parecía decir, hoy no. Lily no lo miró. Observó la puerta por donde pronto entrarían las personas con identificación e hizo lo que el oficial le había enseñado 3 semanas atrás en aquel gimnasio frío. Se mantuvo visible, firme y lo suficientemente alta como para que la encontraran. No fue un grito. Fue una frase clara y ensayada. Soy Lily Miller. Pedí ayuda. La tienda escuchó. Y empezó a responder. Craig corrió hacia el pasillo de mascotas, priorizando la velocidad sobre la sutileza, y la tienda se convirtió en una trampa que él mismo había ayudado a construir. Una transpaleta estaba atravesada cerca del extremo del pasillo, uno de esos peligros silenciosos que uno ignora hasta que importan. La golpeó con la espinilla, tropezó, se recuperó y agarró lo primero que pesaba, una bolsa de comida para perros. No la tiró. Amagó, probando con qué rapidez la tienda protegería a la chica que había perdido. Víctor no persiguió. Orquestó. Lily, mírame. Gerente, cierre las puertas interiores. Sin gritos. Solo tareas que transformaron el caos en trabajo. El recepcionista activó la cerradura del vestíbulo. Las puertas se volvieron lentas como la melaza. El guardia se movió para cerrar el paso a Craig, no para aplacarlo. La cajera pulsó un botón que conectó la transmisión de la cámara a la nube, y un LED rojo parpadeó como un latido que no cesaba por conveniencia de nadie. Craig vio como el reloj se desangraba. Se dirigió a la barra de alarma.
Sonó estridente, pública, lo opuesto a su religión. La alarma hizo que todos giraran la cabeza y se pusieran en pie. Se abrió paso a empujones hacia el sol y el calor, corriendo hacia un sedán estacionado donde nadie estaciona a menos que quiera estar solo. Víctor ni siquiera lo miró. Entró en el vestíbulo y se plantó, una barrera entre Lily y lo que viniera después. 2 patrullas se deslizó hasta la acera como si hubieran practicado en ese mismo estacionamiento. Los agentes se movían con la cautela de quienes han visto lo peor y prefieren no encontrarse con otra situación peor. «Manos arriba», gritó uno, y Craig se quedó paralizado, calculando probabilidades que ya no se podían calcular. Levantó las palmas, con la mirada buscando aberturas que no existían. «¿Chica?», preguntó el otro agente, buscando con la mirada la pequeña forma que más importaba. Lily levantó la mano, firme ahora. «Aquí». Entonces llegó la noticia que nadie esperaba que doliera tanto como reconfortara. Rachel. No aparcó, sino que abandonó el coche en un ángulo extraño y echó a correr, con la placa aún prendida a su uniforme. Se le cortó la respiración al ver a su hija con vida. Lily no corrió, se lanzó a los brazos de su madre como quien decide no seguir huyendo. Rachel se desplomó, con las rodillas sobre el asfalto, contando con las manos codos, mejillas y cabello como si hicieran el inventario de un milagro. Por un segundo, toda la tienda olvidó que era una tienda y recordó que era un pueblo. Craig intentó contar una última historia. «Ella me conoce», pero el lenguaje corporal de la gente respondió con autoridad, no con debate. «Manos a la espalda». Las esposas sonaron con un clic seco y limpio. Víctor finalmente lo miró. No había victoria en ello, solo un balance que se cierra. «En privado es donde pasan las cosas malas», dijo en voz baja, como si terminara una frase que ambos entendían. Craig miró a Lily de reojo, buscando una grieta que pudiera aprovechar, pero no encontró ninguna y apartó la vista primero. Las pruebas llegaron poco a poco, sin dramas. El gerente ofreció la grabación en directo. La cajera entregó el enlace a la nube. El guardia informó de la activación de la barra antipánico. Un empleado sacó una hoja doblada que había quedado medio fuera de un bolsillo durante el tumulto, ángulos de cámara del mantenimiento del mes pasado, una nota sobre la distribución del personal del martes, flechas hacia las salidas. El agente no necesitó dar un discurso. Los documentos hablan por sí solos. Lily, aún en brazos de su madre, recordó el segundo simulacro del gimnasio. Nombre, pregunta, detalle. Levantó la cabeza lo suficiente para hablar con el agente más cercano. «Usé la señal del pasillo. El motorista me vio», señaló a Víctor. Hizo que la gente mirara. El agente asintió, ese tipo de asentimiento que vincula a los adultos con la valentía de un niño para que quede constancia. «Nosotros también vimos tus sos», añadió, arqueando una ceja hacia el bolsillo de Lily como en un apretón de mano secreto entre profesionales. Víctor dio su declaración como solía conducir, firme, sin florituras. Recitó la matrícula, la ruta, las palabras exactas que había usado, dónde estaba y cuándo, quién estaba a menos de 3 metros. La pluma del agente se movía con rapidez. «Ustedes lograron calmar la situación», dijo ella. «No, señora», corrigió él, «solo una vez». La situación se agravó en público. Una cajera resopló a pesar de sí misma, la primera risita que no causó mayores problemas. Entonces, el primer giro inesperado dio sus frutos. La central respondió. El SOS había adjuntado un fragmento de audio. No eran palabras, sino audio ambiental. El susurro de Craig, captado por la tela de su bolsillo cuando creía que reinaba el silencio. «No me obligues a empezar de nuevo», siseó junto al crujido de unos pantalones caqui baratos. «¿Consentimiento? Ninguno. ¿Coacción? Lo suficiente como para trazar una línea con tinta espesa». El oficial pulsó reproducir. Craig cerró los ojos. La intuición en la sala se consolidó. La compostura de Craig se desmoronó, transformándose en algo aún más desagradable. «Ella quería venir», intentó decir, pero la frase se le quebró. Víctor no le respondió. En cambio, se volvió hacia Lily y Rachel. «Lo hicieron perfecto», dijo, con una voz que se suavizó sin disculparse por su volumen. Sus manos lo recordaron. Rachel asintió, con lágrimas frescas y limpias, ya sin pánico. «Ella es dueña de sí misma», dijo. Ella eligió. Afuera, un tercer coche patrulla esperaba con el motor en marcha mientras un detective salía, ya hablando por teléfono con alguien cuyo trabajo era asegurarse de que este tipo de situaciones no se repitieran. El detective echó un vistazo a las copias impresas, escuchó el audio, revisó las cámaras y le dijo a Craig lo que la gente como el más odia oír: «No necesitamos que expliques nada.
Los agentes lo acompañaron al asiento trasero, sin empujones ni aspavientos. Allí parecía más pequeño, no porque el coche fuera grande, sino porque ser visto empequeñece a quienes dependen de las sombras. Giró la cabeza para mirar a Lily una vez más. Ella no le dio ni un ápice de emoción. Escondió la cara en el hombro de su madre y luego levantó la vista lo suficiente para encontrar a Víctor. «Gracias», dijo, con tanta claridad que quedaría grabada para siempre. En el cristal del vestíbulo, toda la escena se reflejaba, la madre y la niña en el centro, los empleados rodeándolas como costillas, los agentes sujetando los bordes, un hombre esposado reducido al tamaño de sus decisiones. El reflejo también captó un pequeño detalle, casi invisible, en el mostrador, un folleto sobre la señal manual, pegado torcido cerca del datáfono, impreso el mes pasado tras una tediosa capacitación que acababa de cambiar por completo la forma en que este pueblo concebía las emergencias. La expectación se palpaba en el aire, las cámaras seguían grabando, se firmaban declaraciones, una ambulancia entraba para comprobar las constantes vitales. La justicia no es ruidosa, es minuciosa. Pero una pregunta flotaba sobre el murmullo, como el zumbido de un ventilador de techo que de repente se oye. ¿Qué ocurre después de que se apagan las sirenas, cuando la sala vuelve a estar en silencio y quienes actuaron correctamente tienen que decidir qué hacer con la responsabilidad que asumieron hoy? Las sirenas se desvanecieron en un ruido cotidiano, y lo que quedó fue la tarea de recuperar la normalidad. En casa, Rachel pegó el folleto de la señal manual del colegio junto al calendario de la nevera, no como advertencia, sino como una insignia. Lily la ayudó a enderezarlo, alineando las esquinas como hacía con sus dibujos. 3 veces, dijo, y Rachel sonrió con un alivio que se parecía mucho al orgullo. La terapia empezó esa semana, una habitación pequeña, sillones cómodos, una terapeuta que no forzaba las palabras antes de que salieran. Lily llevó su cuaderno de dibujo y, en la primera sesión, dibujó una mano grande con un pequeño corazón entre los dedos. Significa, ven a buscarme, le dijo al papel, y por primera vez, aquello se sintió como un comienzo, no como una súplica. La tienda también cambió. El gerente imprimió una breve lista de verificación y la llamó Rescate en primera línea. 2 líneas, 5 casillas, 0 excusas. El cajero que congelaba la transmisión en la nube capacitaba a los nuevos empleados sin dar un sermón. El recepcionista aprendió a ver más allá de las camisetas amables y normalizó la pregunta, ¿quieres que llame a alguien?, como si fuera a ofrecer limpiar el carrito. Una semana después, una madre señaló el folleto torcido cerca del lector de tarjetas y le enseñó el gesto a su hijo mientras éste se mantenía en equilibrio sobre un pie. El pueblo no se volvió perfecto. Se volvió vigilante. Víctor seguía con su rutina habitual. Trabajo, viajes, una vida que no espera agradecimientos, pero las llamadas no cesaron. Una escuela secundaria le preguntó si podía hablar durante 15 minutos. Dijo 5, pero se quedó 40 porque los chicos hicieron preguntas relevantes. Un centro comunitario ofreció las noches de los miércoles, y aceptó con la condición de que nadie fingiera que se trataba de héroes. No se necesita un chaleco de cuero para ser útil, les dijo. Se necesitan ojos, un plan y la voluntad de que se les vea haciendo lo correcto. No mencionó el viejo dolor que aún lo despierta a las 3 de la madrugada con el nombre de su hermana. No hacía falta. La gente lo percibió en la forma cuidadosa en que pronunció la palabra público. El caso avanzó rápidamente, a pesar de lo lento que suele ser. La carpeta de Craig se llenó sola, las impresiones de su bolsillo, las notas del calendario extraídas de su correo electrónico, el audio del silencioso sos de Lily, un rastro de búsquedas que parecía una confesión escrita a cámara lenta. Su alegato llegó antes de lo previsto, no porque le remordiera la conciencia, sino porque las pruebas no le dejaban respiro. No consiguió la audiencia que deseaba. Recibió la consecuencia que merecía. Las palabras del juez fueron secas. El efecto fue un alivio contenido en los ojos en una fila de asientos que olían ligeramente a desinfectante de manos y detergente. El tono de la asamblea escolar de Lily cambió. Esta vez, el oficial dejó que Lily sostuviera el micrófono el tiempo suficiente para mostrar la señal sin temblar. Nada de discursos de victimismo, ni relatos sensacionalistas. Solo una manita doblando el pulgar, los dedos entrelazados y una niña diciendo, practiqué 3 veces. Una maestra al fondo se secó las lágrimas. Un conserje se apoyó en su escoba y asintió como si el suelo por fin estuviera nivelado. Después, un niño susurró, ¿y si nadie lo ve? Y Lily respondió con algo que sonaba a algo más propio de una niña de 8 años. Haz que más gente lo sepa para que alguien lo sepa. Rachel y Víctor nunca le dieron mucha importancia a volver a verse, que es como a veces se honran las cosas importantes.
Una vez, ella llevó magdalenas a la clase del miércoles y se quedó en la puerta, escuchando cómo la sala respiraba con más tranquilidad. Él pasó por el hospital para instalar una cámara en el timbre de una enfermera que quería una pero no sabía por dónde empezar. No es paranoia, dijo, terminando de atornillar el último tornillo. Es previsión. Se fue antes de que ella pudiera darle las gracias 2 veces. Hubo un momento, meses después, en el mismo supermercado, porque la vida insiste en llevarte de vuelta al lugar de los hechos, que resolvió algo para lo que ninguno de ellos tenía palabras. Lily y Rachel estaban eligiendo manzanas. La persona que las recibía las saludó con la mano. Una niña pequeña en el carrito de al lado se metió el pulgar y juntó los dedos, sonriendo. Su padre hizo lo mismo, como en un juego. Lily sonrió sin inmutarse, sin recuerdos repentinos, sin respirar entrecortadamente. Un código que recorría la habitación como una canción cuyo estribillo todos conocían. La mano de Rachel encontró el hombro de Lily, suave donde antes había sido protectora. ¿Qué quieres cenar?, preguntó. Cualquier cosa menos cereales, dijo Lily, y ambas rieron de lo normal que sonaba. No todos notarán las consecuencias silenciosas, pero ahí radica la clave. Una tienda que trata las normas como una promesa. Un pueblo que aprende un idioma minúsculo. Una madre que duerme toda la noche casi siempre. Un hombre que deja de revisar cada puerta 2 veces, pero que aún así decide revisarlas solo una vez. Un niño que entiende que la valentía no se manifiesta con ruido, se demuestra con la práctica. Si una historia necesita un villano para sentirse completa, esta eligió algo mejor, una comunidad practicando la parte donde suelen aparecer los créditos. Y si te llevas algo de esto, que sea algo pequeño y persistente. Practica 3 veces. Levanta la vista. Actúa en público. Construye una normalidad que haga que los monstruos se queden sin escondites. Intentó destruir a Joao, pero terminó destruyéndose a sí mismo. Joao aprendió que la verdadera venganza no consiste en devolver el daño sufrido, sino en alcanzar un éxito inimaginable para sus enemigos. Si esta historia te conmovió y quieres más relatos que transformen el miedo en preparación y la valentía en hábito, suscríbete al canal, porque a veces todo comienza con un gesto que cabe en la palma de tu mano.